Bienvenidos nuevamente a quienes se han seguido conectando. Vamos a esperar, perdón, 3 minutitos más y daremos inicio a las 5:10 esperando que se sigan conectando.
Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy, programado justamente para abordar uno de los temas más relevantes en los procesos de selección. Les doy la bienvenida a quienes están conectados. En el transcurso de la sesión, pues se seguirán conectando. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Los primeros 45 minutos vamos a abordar los temas claves de la entrevista laboral como una de las herramientas principales en los procesos de selección. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandra Sierra, psicóloga de profesión y magíster, con amplia experiencia y trayectoria en psicología clínica y organizacional. Actualmente me desempeño como consultora de transición de carrera en la firma Vázquez Kennedy, ayudando a profesionales y ejecutivos en su proceso de transición, fomentando el autoconocimiento, la preparación de su estrategia de presentación profesional y su posicionamiento en el mercado laboral para lograr una recolocación o reubicación exitosa. Como les decía, en este espacio vamos a trabajar de esta manera. Los primeros 45 minutos voy a dar una conferencia sobre los puntos claves de una de las herramientas más utilizadas en los procesos de selección, como es la entrevista laboral, cuáles son los puntos claves que hay detrás de la entrevista y por otro lado, hacia el final, los últimos 10 minutos los vamos a tomar para responder preguntas que puedan tener y dar como algunas claves adicionales. Bueno. Entonces, como tenemos en pantalla, esta es una frase que tenemos muy presente en Vázquez Kennedy con respecto a la entrevista y tiene que ver con que siempre es importante dar esa primera buena impresión en la entrevista. Muchas veces no hay una segunda oportunidad para tener esa buena impresión y en este sentido, digamos que el principal consejo o los 3 consejos claves que les damos para tener éxito en la entrevista de trabajo es prepararse. Yo no puedo ir a una entrevista a improvisar creyendo que por ser espontáneo o por otras variables me fue muy bien, cuando de pronto no es así. De pronto la entrevista no fluyó bien, no fue una conversación fluida o no me preparé frente a ciertas preguntas trampa o capciosas que nos pueden hacer. Y para esto es muy importante descubrir, saber y prepararnos hacia qué tipo de preguntas y hacia lo que quiere explorar realmente un reclutador o un seleccionador. Vamos a empezar mirando esta gráfica, esta tabla que tenemos en pantalla donde hacemos referencia a que la entrevista y el proceso de selección como tal no es un interrogatorio, es una conversación fluida, bidireccional, donde tanto el entrevistador y la organización buscan evaluar si, por ejemplo, en el punto número 1, el candidato tiene la competencia para desarrollar ese trabajo y por otro lado, uno como candidato debe tener presente si puede y quiere hacer el trabajo en ese contexto. Por otro lado, hay otras variables claves como la compatibilidad, donde tanto la empresa como nosotros como candidatos vamos a evaluar si podemos y queremos hacer ese trabajo en ese contexto organizacional y de la misma manera nos va a evaluar el potencial empleador. Hay otro punto clave al que nos referimos que se denomina la química y tiene que ver con si uno como candidato puede y quiere hacer ese trabajo dentro de esa cultura organizacional. Y finalmente hay un tema muy importante que es la compensación. Si el candidato está dispuesto a hacer ese trabajo bajo el paquete o esquema de remuneración propuesto y uno como candidato tiene que evaluar si el alcance de la responsabilidad del cargo, las funciones y lo que tiene que desarrollar se ajusta tanto a sus necesidades individuales como justamente a ese nivel de responsabilidad. Para esto, es lo que vamos a desarrollar durante la conferencia, hay unos temas claves que se van a evaluar, pero inicialmente o la premisa es que me debo preparar sobre mi perfil, mis logros profesionales, y también sobre la empresa y la vacante. Yo no me puedo ir en cero sobre la empresa, sobre la vacante, porque si no me preparo frente a estas áreas o preguntas posibles, pues no vamos a resultar como exitosos en este espacio de evaluación, que como les dije al inicio, es solo una de las herramientas, pero de las más importantes en el proceso de selección. Bueno, ¿cuáles son los temas que se evalúan en la entrevista de manera primordial? Por un lado,
está la historia académica, nos van a preguntar o nos van a indagar sobre nuestros antecedentes académicos. Inclusive hay preguntas relacionadas con la motivación hacia la escogencia de esa carrera o profesión. Entonces es muy importante tener como nuestros títulos y todo muy detallado. Esto, digamos, se basa en lo que encontraron los reclutadores o el entrevistador en la hoja de vida, y por esto una recomendación adicional: no pongamos en la hoja de vida algo de lo cual no tengamos una certificación o una constancia. En ese sentido, pues van a validar títulos y van a mirar en esa historia académica las preferencias, cuáles son mis áreas de especialidad y si esas áreas de especialidad agregan valor a lo que se está buscando en el cargo o en la posición vacante. Por otro lado, van a evaluar nuestra historia laboral. ¿Qué experiencia tenemos? ¿Cuál es esa cronología en nuestra experiencia? Si ha habido vacíos laborales y cómo entonces yo voy a responder a esos periodos cesantes. ¿Cuáles son las experiencias más significativas y los logros que he alcanzado y que he aportado en mis indicadores de éxito en dichas posiciones? ¿Cómo ha sido mi carrera? Aquí van a mirar también si he tenido una trayectoria constante o ha sido interrumpida, si ha sido en empresas de gran tamaño, si he tenido experiencias como consultor, como freelance, bajo otro tipo, digamos, de vinculación. Entonces, tengo que estar más bien como candidato muy bien preparado y conocer muy bien mi experiencia y mi hoja de vida y los logros, responsabilidades, alcance de mis cargos para poder responder a esto en la entrevista. Por otro lado, también nos van a evaluar la historia personal. Puede que no profundicen mucho en este tema, pero por lo menos nos van a preguntar por quién o quiénes está compuesto mi núcleo familiar, con quién vivo, algunas de mis aficiones o qué hago en el tiempo libre. Y básicamente es como que nos quieren ver más allá de la verificación de la hoja de vida como personas o como seres integrales, y quieren indagar algunos otros aspectos de mi historia personal. Y finalmente, que es como, yo diría, como el core de la entrevista, que va más allá de validar los requisitos en línea con la hoja de vida o con lo que yo puse en mi currículo, están las competencias. Entonces, aquí empieza a haber preguntas que se van a relacionar, algunas de manera técnica, directamente con el rol, con el área de especialidad de cada uno, con su sector, y en este sentido, pues no le van a hacer las mismas preguntas al que se dirige a un área de operaciones, de cadena de abastecimiento, frente a quien se dirige a un rol de comunicaciones, de responsabilidad social corporativa, etcétera. Esas son las preguntas, digamos, en términos como muy técnicos, pero más allá de eso, nos van a evaluar en términos de las competencias aquellas habilidades y, como se llamarían, soft skills también, organizacionales, competencias blandas, de manera general y de manera muy clave y dirigida hacia la posición, para que puedan conocer un poco más de mí como candidato en términos de mi personalidad, mis competencias, y por esto, como una recomendación, digamos, inicial, es muy importante no solo lo que yo digo, ¿no? El contenido de mis respuestas, sino el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal y bueno, todas estas cosas. En línea con las competencias, hay un tema muy importante que ahora les pongo en pantalla, que tiene que ver con la autoevaluación o el autoconocimiento. Aquí se consideran, y en nuestros programas en Vázquez Kennedy consideramos 3 dimensiones claves de autoevaluación, autoconocimiento, que se relacionan con el comportamiento o mi forma de comportarme, mi estilo de comportamiento, mis competencias y mis motivadores. ¿Cómo va a evaluar o qué aspectos o áreas relevantes va a evaluar el reclutador o el entrevistador sobre estas dimensiones? Por un lado, en mi comportamiento van a evaluar características personales, comportamientos, actitudes, mi estilo de afrontamiento frente a las crisis y el estrés o las situaciones de presión. Y por otro lado está el tema de las competencias o habilidades, donde van a medirme aptitudes, talentos y también, como les decía ahorita, conocimientos específicos sobre determinada especialidad o mi área de experticia. Y finalmente están los motivadores,
que se relacionan con esos intereses que yo puedo tener o preferencias o motivaciones hacia un trabajo, hacia un contexto, hacia una cultura organizacional o por el momento de vida en que yo estoy, cuáles son como las cosas y las motivaciones más valiosas para mí en este momento. Aquí hago una aclaración y es que no solamente es por estas áreas que va a evaluar el reclutador, sino que el autoconocimiento aquí resulta muy importante frente a una pregunta que es casi obligada en los procesos de selección y que tiene que ver con mis fortalezas y mis debilidades. Entonces, una forma de plantear o de tratar de extraer mis fortalezas y debilidades para una entrevista o en una entrevista es tener en cuenta estas tres dimensiones. En esta diapositiva que les acabo de colocar, se desglosa un poquito más esto, ¿no? Entonces, las competencias que hacen referencia a eso que yo hago mejor, ¿no? A mi saber y al saber hacer. En términos de mi comportamiento, de mi personalidad, mis tendencias a comportarme, a afrontar las situaciones, está el cómo hago las cosas, ¿no? Y finalmente están los valores, las motivaciones en cuanto a qué es importante para mí en la vida, qué tiene valor para mí en este momento de mi vida y hacia eso también voy a reflejar en la entrevista, en el proceso de selección que estoy buscando. Bueno, pasemos ahora ya directamente en materia de la entrevista a algunas variables a contemplar quiero mostrarles algunas variables claves de lo que hay detrás de la entrevista, cómo se planea, qué se tiene en cuenta, cuáles son los tipos de entrevista para que ustedes también estén preparados frente a eso. Los tipos de entrevista se dividen también por el medio a través del cual se hace la entrevista y también por el número de candidatos. Si tenemos en cuenta, y ahí lo tenemos en pantalla, está la entrevista telefónica, donde la entrevista telefónica es muy importante porque resulta siendo ese primer acercamiento o ese prefiltro que hacen de los candidatos las empresas para mirar un poco pues a quién va a incluir en el resto del proceso de selección la empresa y confirmar si la persona tiene ese perfil de base, verificar requisitos con respecto a su hoja de vida, sus intereses, su disponibilidad, si le sirve la oferta o no, cuando en ese primer momento nos dicen o nos dan cuenta de cuál es la oferta salarial, si se necesita un nivel de inglés X, entonces validan si yo tengo ese nivel de inglés, si me dan ese rango salarial y yo estoy en ese rango, en esa banda salarial, etcétera, etcétera. Aquí les hago una recomendación y es que para ese prefiltro o esa entrevista telefónica es muy importante disponer del tiempo y el espacio para realizarla. Si no, si yo estoy en un carro, me llaman, van a hacer el prefiltro y puedo estacionarme o puedo parar en el lugar donde estoy, perfecto. Pero si no, es mejor decirle al entrevistador, mira, me cogiste en un momento difícil, estoy en una cita médica, por ejemplo, deme por favor un número y yo le devuelvo la llamada, porque de pronto si yo le digo no lo puedo atender en este momento y nos llaman y quedan en llamarnos más adelante y no lo hacen, pues ahí va a ser un poco más frustrante para el candidato. Entonces es importante estar siempre dispuestos a este prefiltro o a esta primera entrevista telefónica. Por otro lado, está la entrevista presencial, que es muy importante y ahora, digamos, en estos tiempos donde ya hay una mayor gestión o manejo de la pandemia, se está retomando a esta modalidad presencial. Para esto, pues ya vamos a tener como todas las recomendaciones, pero es súper importante mi arreglo personal, el impacto, la imagen, la puntualidad, muchas cosas que las vamos a ver ahorita en el desarrollo de las recomendaciones de la entrevista. Cómo se está reactivando, pues clave con ese código de vestir, de acuerdo a la cultura de la organización, pero si es posible y yo no conozco la cultura de la empresa, es mejor pecar por la formalidad sin excesos, pero es mejor eso a irme en jeans o de una manera informal o algo que de pronto no vaya a ser adecuado porque recuerden que estoy en un contexto de evaluación. Por otro lado, está la entrevista remota o la entrevista online, donde es una entrevista que se puso muy, muy fuerte en su modalidad durante la pandemia. Sigue siendo una entrevista válida, la siguen haciendo, inclusive antes de la pandemia también se hacía.
y es esa entrevista que se da en tiempo real a través de diferentes plataformas tecnológicas y donde hay un entrevistador o un interlocutor, que ya vamos a hablar cuáles son los tipos de interlocutores a los que me puedo enfrentar. Para la entrevista remota u online, aquí hago una pequeña pausa y les doy unas recomendaciones con esta siguiente diapositiva. Es clave, por favor, revisar recursos tecnológicos, el equipo, la batería, la señal de internet, que la plataforma sea compatible con su computador. Mucho mejor, por favor, hacerla desde el computador, no desde el iPad, no desde el celular, porque muchas veces me pueden plantear de pronto ya mandarme una prueba, ponerme una presentación, algo, y desde el celular como que no es tan adecuado, entonces mejor desde un computador. Por otro lado, clave, así sea online, utilizar adecuadamente mi comunicación y mi lenguaje verbal y no verbal. No perdamos de vista que también esa parte se evalúa y se observa en la entrevista online y por eso yo debo tratar de centrar muy bien mi cámara, no, digamos, dejar el contacto visual más hacia la cámara que solamente al entrevistador, aunque eso pueda ser difícil, estar muy bien presentado o tener imagen, digamos, visualmente del torso para arriba, organizar mi entorno físico, que no haya caos, que no haya desorden, tomar las notas que considere importantes, porque a diferencia de la entrevista presencial donde no es muy adecuado sacar un cuaderno, una libreta y decirle al entrevistador, deme un minuto que quiero anotar todo lo que usted me dice, o sea, eso no procede. En la entrevista virtual sí podemos tener un poquito ese manejo de tomar las notas claves de la información que me den durante la entrevista. Prepararme igual que para la entrevista presencial, donde ya vamos a ver todos los tips y recomendaciones claves sobre las preguntas que me pueden hacer. Bueno, volviendo a nuestro tipo de entrevista, también está la entrevista virtual. La entrevista virtual es una modalidad de entrevista donde se usa mucho la inteligencia artificial. No hay un interlocutor, no hay un psicólogo, no hay un entrevistador al otro lado. Para esto al candidato le llega un enlace al cual debe ingresar y responder frente al computador una serie de preguntas que un software le plantea, que por lo general tienen un cronómetro o un temporizador. Son preguntas preestablecidas y por lo general suelen hacerse en la primera parte también del proceso de selección, donde después a ese reclutador o a ese entrevistador le llega ese video con las preguntas respondidas por cada uno y debe calificar a quienes continúan en el proceso, y cada pregunta, como les decía, tiene un tiempo máximo de respuesta y la recomendación es ser muy concisos, tratar de evitar los nervios. Es una entrevista que no es como la más fácil, la más agradable, pero la hacen, entonces hay que tener en cuenta esto. Bueno, por otra parte está el tipo de entrevista por el número de personas o de candidatos. Hay una entrevista que es la más común, digamos de manera individual, donde claramente pues me van a citar a mí solo como candidato, me pueden citar y ya les voy a comentar uno o varios entrevistadores y ahí pues se va a explorar como todo el tema de lo que les acabo de decir, mi currículo, un entrevistador o varios, pero digamos que es la entrevista más común que yo puedo tener. Por otro lado está la entrevista grupal, donde son procesos a veces como muy exigentes o se usa más bien para cargos como muy masivos, ¿sí? Para procesos, perdón, como masivos de selección. No es muy frecuente para cargos ejecutivos o para cargos gerenciales, pero también se usa, citan a una serie de candidatos. Aquí les hago una salvedad, es diferente la entrevista grupal al Assessment Center. Esta es otra herramienta del proceso de selección, tiene otras variables, pero me pueden citar con otro grupo de candidatos para validar ciertas cosas y bueno, está presente, digamos, como un tipo de entrevista. Bueno, vamos a tener en cuenta otras variables que les tengo en pantalla acerca de las entrevistas. Está el tipo de evaluadores, donde en el tipo de evaluadores, pues
puedo encontrarme con gente un poco más concreta, que quiere ir más al grano, donde me dicen la entrevista va a durar 20 minutos, 30 minutos, entonces yo tengo que adaptarme o tratar de ver esa pauta del entrevistador para ver si es un poco más concreto. Puede haber entrevistadores súper habladores que se dediquen más a hablarnos del rol de la empresa, de todo, y no propicien mucho de mi parte como el discurso o respuestas, pero digamos que hay dos grandes tipos de evaluadores: los que buscan identificar por qué sí les sirve el candidato y los que buscan identificar por qué no. Es decir, van a poner ciertas preguntas trampa o capciosas o de obstáculos y de objeciones para ver un poco por qué esta persona sí sería, o más bien por qué la debo descartar. Entonces, aquí la recomendación es tener muy bien como esa pauta, ¿sí? Leer, observar muy bien la pauta del entrevistador, su comunicación, mirar si quiere que yo dé respuestas rápidas, si me dieron un tiempo, digamos, límite para responder a la entrevista, o si es una pregunta, si es una entrevista, perdón, donde tengo que tener como todo el tiempo para de disponibilidad. Puede haber entrevistas de 40 a 45 minutos, eso es como lo más esperado, pero hay entrevistas que se pueden prolongar. Puede haber entrevistas a profundidad, entrevistas que lleven un poco más de una hora, y se dan. También otra variable de la entrevista tiene que ver con el interlocutor. El interlocutor puede ser la persona de recursos humanos de la empresa, puede ser un headhunter, un cazatalentos que está filtrando perfiles para un cargo, una vacante de su cliente. Hasta ese momento la empresa puede ser confidencial, entonces también como que ciertas preguntas y ciertas cosas e información sobre la empresa va a estar un poquito más restringida. Y también el interlocutor puede ser directamente el jefe de la posición o el jefe del área, el gerente del área, e incluso puedo llegar a una instancia del proceso de selección o de la entrevista donde ya me entreviste el gerente general o algún miembro de junta directiva. Finalmente, hay un número de evaluadores que puede estar presente. Como les mencionaba, de pronto es 1 a 1, o sea, solamente un interlocutor, un entrevistador, pero también es común que me citen y haya 3 entrevistadores o 2 entrevistadores, donde puede estar el de recursos humanos y el jefe de la posición, eso se da mucho, o el headhunter con el cliente, con la empresa cliente, que sería el jefe de la posición, y también ahí pues se puede dar como una variación. Para todo esto y para todo lo que nos podemos exponer de acuerdo a estas variables de la entrevista, pues ya vamos entonces a ver a continuación cómo me debo preparar y en qué. Bueno, vamos a empezar por el tipo de preguntas que se pueden hacer en la entrevista. Entonces, hay preguntas cerradas, ¿cierto? Que son las preguntas, digamos, que buscan validar un poco más temas de mi hoja de vida o de conocimientos o habilidades técnicas muy específicas, y que pueden responderse o con una sola palabra o que implican una respuesta dicotómica, es decir, de sí o no. Ejemplo, ¿hablas inglés? Sí o no. ¿Estás dispuesto a trasladarte de ciudad? ¿Manejas X software, X módulo de SAP, etcétera, etcétera? Ahora vienen las preguntas abiertas o situacionales. Estas son muy importantes, ya van a ver, porque son las que más buscan explorar competencias. Entonces, las preguntas abiertas o situacionales son las que proveen justamente mayor información al entrevistador sobre esas competencias de la persona y permiten analizar sus comportamientos en situaciones pasadas, ver su expresión verbal, la capacidad de síntesis, de lógica que pueda tener en su exposición. Ejemplos de preguntas abiertas: ¿por qué pasó esto? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué sucedió después? Cuénteme su experiencia en XXX. Pueden tomar inclusive funciones, logros, temas de mi hoja de vida y decir, mira, veo que aquí tienes un reconocimiento o un premio tal, cuénteme un poco cuál fue ese contexto de ese premio, cuáles fueron como las habilidades principales que le hicieron merecedor de a esto. Entonces ahí también se pueden desprender preguntas abiertas o situacionales. Finalmente, aquí les pongo en consideración las preguntas hipotéticas. Aquí se presenta una situación hipotética, por ejemplo, un caso relacionado con el puesto de la empresa
o una pregunta muy sencilla para que la persona diga cómo reaccionaría o cómo respondería a esto, donde qué haría si un colaborador hiciera esto, no diera los resultados esperados, usted cómo afrontaría esto, cómo le daría feedback, cómo resolvería una situación como la que le estoy indicando a continuación. Entonces es como, ¿qué dirían de usted? Como preguntas muy hipotéticas. Frente a esto, quise como darles un contexto más sobre las preguntas abiertas y situacionales en cuanto a la importancia de esa entrevista o de esas preguntas por competencias. Entonces, para que tengamos aquí como unos puntos claves, la entrevista por competencias es ese tipo de entrevista que aporta más ventajas y resulta ser más eficaz para predecir el desempeño laboral. Es más eficaz que una entrevista tradicional que solo busque validar, digamos, conocimientos o temas o ítems de la hoja de vida. Por otro lado, la entrevista por competencias maneja, como les decía, entrevistas tipo de preguntas abiertas, situacionales o hipotéticas, y aquí el entrevistador utiliza mucho el método que trabajamos en Vázquez Kennedy, que es el método SOAR. Ese método SOAR hace referencia a una situación que yo haya experimentado y por la cual me preguntan, me dicen, dígame por favor cuál fue el obstáculo que se le presentó o la situación difícil, qué acción emprendió usted o cómo la afrontó y cuál fue el resultado. Entonces ese método SOAR, digamos que es como el esquema clave para hacer esas preguntas y para que yo tenga también un esquema de posibles respuestas ante una entrevista por competencias. También en la entrevista por competencia se busca explorar ejemplos y situaciones puntuales, concretas, acerca de las reacciones y las acciones que la persona ejecutó en eventos puntuales, por ejemplo, en situaciones del pasado, ¿no? ¿Qué pensó, qué sintió y qué hizo? O sea, en términos de psicología, esto sería como un análisis conductual. ¿Usted qué pensó, qué sintió, qué hizo o cómo reaccionó ante X situación? Y obviamente, pues la entrevista con todas estas premisas, la entrevista por competencias, evalúa y de alguna manera, si el entrevistador es muy bueno y no da como esas preguntas así como tan explícitas, sino de otra manera hace llegar al candidato a las respuestas, va a obtener la evidencia de si el candidato tiene o no esas competencias que refiere el cargo o la posición. Bueno, ¿cuáles son las claves entonces para prepararme para la entrevista? Por un lado, investigar muy bien, en la medida de lo posible, la empresa y la posición vacante. No es adecuado o deja una muy mala impresión si yo llego a una entrevista a una empresa y me dicen, bueno, ¿qué te llamó la atención de la empresa? ¿Qué sabes de la compañía? No, no sé nada, es como del sector de la industria de lácteos, pero no profundicé. No, hay que estudiar la empresa y hay que tratar de averiguar en lo máximo que podamos de esa posición vacante. Por otro lado, hay que tratar de investigar o de indagar quién es esa persona que me va a entrevistar, quién va a ser mi interlocutor. Como les decía ahorita, no es lo mismo que me entreviste la persona de recursos humanos, que me entreviste el headhunter, a que me entreviste el que va a ser el jefe de la posición, el gerente general o un par, un homólogo. Entonces debo investigar o indagar quién me va a entrevistar. Para eso hay una herramienta poderosísima que es LinkedIn. Tratemos de mirar en LinkedIn quién es la persona, qué tipo de contenidos publica, cuál es su filosofía o su estrategia en la medida de lo posible. Para esto es importantísimo también el tema del networking, es decir, hablar con mis contactos, buscar personas que puedan hablarme no solo de esa persona que podría ser mi jefe y me va a entrevistar, sino de la empresa, ¿no? Y de la posición vacante. Aquí también hay otras fuentes, aparte de LinkedIn, donde podemos investigar cosas de la empresa y es, por ejemplo, un portal como es Glassdoor, ¿no? Glassdoor tiene opiniones de la gente que ha trabajado aquí, tiene también como unas calificaciones, entonces eso también me puede dar como algunas luces sobre esa empresa. Por otro lado, para prepararnos hay que revisar ejemplos de las preguntas tipo o generales o transversales en las entrevistas y la recomendación que siempre les hacemos cuando los ayudamos a preparar para esto es hacer un borrador de las posibles respuestas a ese tipo de preguntas para autoevaluarse y decir, bueno, en esto me siento un poco flojo, debo mejorar
esta respuesta, esta preparación. Ojo con esto, el prepararme no significa ser acartonado o dejar de ser espontáneo y fluido en la conversación, pero sí debo preparar los temas y las áreas claves en la entrevista. También es importante para prepararme el prever lo que yo quiero indagar, ¿sí? Porque si tenemos en cuenta que la entrevista no es un interrogatorio, sino es una conversación fluida, la entrevista también es ese espacio para que yo indague cosas, para que yo pregunte cosas, ¿sí? Y pueda darme una idea de cómo es esa posición, cuál es el alcance del cargo, esto es ideal o está adecuado para mí o definitivamente no va conmigo, con lo que he podido escuchar. Entonces es importante también indagar algunas cosas y prever lo que puedo indagar. Por otro lado, no me puedo ir a la entrevista sin estudiar muy bien mi hoja de vida, mis indicadores de éxito, mis cifras, ¿sí? De logros, de impactos en la compañía, en mi área, en las personas y cuáles son mis mayores logros también a nivel profesional. Y finalmente, como les decía hace un momento, es importante no olvidar el arreglo personal, formal, sin excesos, pero sí con un muy buen impacto y una muy buena proyección a nivel profesional. Bueno, ahora, esto es preparación, ¿no? Antes de la entrevista. ¿Qué pasa durante la entrevista o en ese desarrollo de la entrevista que yo deba tener en cuenta? Por un lado, es importante tratar de manejar los nervios, o sea, si bien cualquier contexto de evaluación nos puede llenar de ansiedad o nos puede generar nerviosismo, tratar de manejar esos signos físicos que denotan una ansiedad o un miedo o un temor un poco más desbordado frente a ese contexto de evaluación. En ese sentido, he tenido personas en entrevistas presenciales que empiezan a mover el esfero, no se quedan quietos, mueven la pierna, están sudando un montón, se cogen las manos. Entonces, traten de ser muy conscientes de la corporalidad, de los signos, de lo que están haciendo, diciendo en ese momento y tratar de usar lo que a cada uno de ustedes, dependiendo su estilo de personalidad y de regulación de las emociones, les sirva. Entonces, si a alguien le sirve respirar profundo antes de, maravilloso, haga un ejercicio de respiración, de una vuelta, de un respiro, cálmese, silencio, lo que para cada uno sea útil, bienvenido. ¿Qué no les recomendamos en Vázquez Kennedy? Porque puede hacer el efecto contrario. Tratar en la entrevista, si es presencial, de no recibir bebidas, que un vaso de agua, que un café, que esto, porque nos puede jugar una mala pasada, nos puede generar una exacerbación de síntomas o signos de activación fisiológica, o entonces yo me estoy tomando mi café, mi infusión, lo que sea, y me llaman a la entrevista y tengo ganas de ir al baño, entonces como que hay que tratar de manejar muy bien los nervios y también de estar regulado emocional y fisiológicamente. Por otro lado, para el desarrollo de la entrevista, hay que adaptar muy bien mi estrategia de presentación o de comunicación de mis fortalezas frente a las necesidades del cargo. O sea, hay que tratar de alinearlo. Sé que puedo tener muchas fortalezas, que puedo ser muy integral en mi rol, pero es importantísimo tratar de alinearme muy bien con lo que están buscando allá y que yo puedo ofrecer para cubrir esas necesidades y ser y hacer pues un valor agregado, digamos, desde mis capacidades. No criticar nunca a sus antiguos empleadores, por favor, ni a los ex jefes. Si bien pudimos tener una mala experiencia y es real y se tienen, ¿cierto? Tratar de manejar esto con moderación. No criticar, no hablar mal, mejor manejar las situaciones de otra manera. Si me preguntan, cuénteme cuál ha sido la situación más conflictiva que usted ha vivido en el trabajo. Si me preguntan, dígame una situación difícil que ha tenido con un jefe. Claro, tengo que tener un ejemplo, pero traten de ser moderados, prudentes, no hablar mal, porque eso habla peor de mí como candidato que de ese ex empleador o de esa antigua, digamos, experiencia. Mantengan un diálogo interactivo, como les decía, esto es bidireccional, no es un interrogatorio. En vez de discutir, tratar de expresar confianza al hablar, hay gente que se toma como es muy apasionada, entonces empieza a defender sus puntos de vista de una manera que no es tan adecuada. No demuestren irritación a causa de demoras o interrupciones, uno está en una posición diferente. Si me citaron a las 3 de la tarde y yo claramente tengo que ser muy puntual y llegar
con la anticipación que sea necesaria. Si a mí me toca esperar como candidato un tiempo porque el gerente se demoró, porque no ha terminado su reunión, espero y dispongo del tiempo que sea necesario. Por otro lado, es importante reconocer cuando no sé algo, ¿no? Y miren, o sea, si a mí me dicen usted va a manejar tal sistema y yo no tengo ni idea, pues ser sincero. Pero también si yo digo, bueno, no lo sé, no lo he manejado anteriormente, pero conozco y tengo nociones claves de este sistema, entonces podría llegar a estudiarlo, a aprender, y ahí uno está mostrando también como ese potencial que tiene y esa capacidad de aprendizaje y agilidad. Entonces también es una manera de manejar temas que yo no conozca muy a fondo, pero tampoco que sean tan ajenos a mí. Finalmente, tratar de reducir o evitar el uso de muletillas. A veces estas muletillas están muy asociadas con la ansiedad o con los nervios, ¿no? Entonces, tratar de ser un poco más conscientes de eso y para todos estos temas de manejo de los nervios, de exposición o perder el miedo escénico o reducir las muletillas, también hay una recomendación y es ensayar. Exponerme, ensayar con alguien de confianza, con un familiar, con un amigo, mira, tengo esta entrevista, tengo pensado decir esto si me preguntan tal cosa o tal otra, puedo exponer contigo y esa manera, recuerden que el ensayo y la repetición es la base del aprendizaje. Entonces así, pues vamos a entrar con más confianza y con mayores habilidades en ese tema de la comunicación frente a una entrevista. Bueno, estoy corriendo con los contenidos porque empezamos un poco tarde nuestra sesión. Vamos a tomar unos 10 minutitos más porque hay bastantes cosas todavía para compartirles y de pronto se reduce un poquito el tiempo que teníamos destinado para las preguntas finales. Al final de la entrevista, intentar resumir los puntos fuertes, ¿no? Que tenemos frente a ese cargo, frente a los requerimientos de la posición, enfatizar mi interés por el cargo y la empresa, definir ese próximo acercamiento, es decir, no nos quedemos como candidatos con la angustia de me despedí, creo que me fue muy bien y no me dijeron cuándo me vuelven a llamar. O sea, por tranquilidad, principalmente de ustedes como candidatos, si no nos han dicho que siguen el proceso, preguntemos y digamos, oye, mira, muchas gracias por la oportunidad, me sentí muy bien en la entrevista, quisiera saber cuál es el paso a seguir en el proceso de selección, cuándo me vuelven a contactar. Entonces, importante hacer como ese acercamiento. Finalmente, enviar mensaje de agradecimiento dentro de las 24 horas siguientes a la entrevista y esto se relaciona con mi interés también. Si a mí no me interesó mucho esa vacante, si no está como muy alineada con lo que yo quiero en este momento de mi vida, pues no le hago tanto énfasis y no hago un seguimiento como muy juicioso del proceso de selección. Bueno, hay unos ítems, unas cosas claves que les voy a comentar frente a las preguntas más usuales que se pueden hacer en las entrevistas, independientemente de mi nivel gerencial o profesional. La primera pregunta es súper clave y a veces es un poco capciosa porque es la pregunta abierta de hábleme de usted, cuénteme de usted. Ojo con esto, muchas veces empiezan diciendo, bueno, yo nací en Bogotá, tengo 2 hijos, mi esposa hace esto, mis hijos hacen esto, me gusta hacer esto en el tiempo libre y la verdad eso no es lo que están buscando evaluar. Si bien nos quieren ver como personas integrales, importante empezar por lo profesional. Es la primera impresión que yo voy a dar de mis fortalezas, de mis énfasis y de mis competencias más altas en línea con lo que buscan en el rol. Empiezo por eso, empiezo por lo profesional y luego hablo algo de lo personal. Por otro lado, están las preguntas claves frente a cuáles son mis principales fortalezas o cualidades y cuáles son mis debilidades o me lo pueden preguntar como mis áreas de mejora o áreas de desarrollo. En este sentido, es importantísimo el tema del autoconocimiento y, por otro lado, pues estudien muy bien los requisitos del cargo, de la vacante, para tratar de alinear esos puntos fuertes con lo que buscan allá. O sea, yo no voy a decir, digamos, me encanta, yo trabajo solo y soy súper autónomo, si de pronto vi en la vacante que requieren un importante trabajo en equipo. Entonces, tratar de ser muy estratégicos para decir esas fortalezas que más empatan
con lo que se busca en esa vacante, de esa vacante. Y lo mismo pasa con las debilidades. Ojo con esto, no decir debilidades que estén que sean muy graves o que resulten muy graves o en contra del rol o de lo que se espera del puesto. No voy a decir que soy una persona desorganizada o desordenada si voy para un cargo de manejo, gestión o jefatura de inventarios, logística, que requiere una organización muy importante. Entonces, vamos a tratar de hablar o de expresar debilidades o aspectos de mejora que sean subsanables, pero tampoco sean un cliché. No vamos a decir soy perfeccionista, es que soy acelerado, porque nos metemos en problemas, porque nos van a preguntar en qué contexto eres acelerado. Dígame una situación, dígame un ejemplo. Entonces, de verdad, desde el autoconocimiento, escoger algunas cosas que no vayan en contra del rol, que tampoco sean un cliché, pero algo muy importante es que sean acción, es que yo tenga también bajo la manga cuál es el plan o las acciones claves que yo he tratado de emprender para gestionar esa debilidad o superar esa brecha. O que quiero emprender. Bueno, por otro lado, aquí ven otros ítems claves o preguntas usuales en la entrevista. ¿Por qué se retiró de su trabajo anterior? Esto es importantísimo, esto hace referencia a la nota de salida. Aquí es importante no solo decir es que yo me retiré por esto y esto era nefasto, esto era terrible, sino también darle una connotación positiva sin hablar mal del ex jefe, del anterior empleador y hablar de que, mira, ya, ejemplo, ya cumplí mi ciclo acá, estoy buscando nuevas oportunidades, mostrar mi potencial de crecimiento y de cambio. Por otro lado, nos pueden preguntar sobre nuestra educación, ¿no? ¿Usted por qué eligió estudiar esta carrera? ¿La volvería a estudiar? Entonces ahí también van a mirar como la motivación, como ciertas cosas muy alineadas con la carrera y así yo haya estudiado una cosa y haya ido mi vida laboral por otro camino, pues yo también puedo dar fundamento a qué fue eso que me motivó a estudiar esto y de alguna manera cómo lo aplicar. Ahora, ¿qué hizo en este periodo de vacío o de estar cesante que veo en tu hoja de vida o en su trayectoria? Aquí es muy importante responder que yo he estado, me he mantenido actualizado de alguna manera, preocupado por mi desarrollo profesional, mostrarse proactivo en ese periodo cesante, desarrollé este emprendimiento, tuve una coyuntura personal que me obligó a retirarme por un lapso de tiempo, pero mostrar proactividad, porque piensen que no todos las oportunidades de desarrollo profesional, de actualización, de crecimiento, se dan laboralmente o en un entorno laboral. Lo importante es justificar y hablar de esa proactividad. Mira, estuve haciendo un curso, un diplomado, hice unas consultorías como freelance, como que me estuve moviendo mientras cumplía mi objetivo de recolocarme o de reubicarme profesionalmente, laboralmente. Otra pregunta clave, hábleme de la situación más desafiante o de mayor presión que usted ha tenido en algún trabajo y cómo la manejó. Ahí van a mirar claramente mi estilo de afrontamiento, mi manejo del estrés y la presión, ¿sí? Entonces ahí, pues también es como una pregunta clave. ¿Cuáles son los aspectos que más valora usted de una empresa? Ahí nos están refiriendo a el tema de clima y cultura organizacional que busco yo, una empresa que promueva el bienestar de los empleados, que promueva prácticas de comunicación sanas basadas en el respeto, apertura en la comunicación. ¿Qué es lo que yo busco en una empresa? Hay gente que dice, mire, yo busco una empresa donde haya todo por hacer, o sea, retos, desafíos, cambios, pero hay otra persona que puede decir, mira, a mí me encanta o me encantaría ser parte de una organización donde sus procesos sean organizados, sean claros las expectativas. Entonces, esto también es un tema importante. Finalmente, estas últimas preguntas que tenemos acá hacen referencia a por qué te deberíamos contratar. Esta es importantísima porque habla de donde yo debo alinear cuáles son mis fortalezas e intereses profesionales y en línea con el rol y con la empresa, ¿no? Y mostrar mi diferencial. O sea, mi diferencial es esto que yo tengo, por ejemplo, una combinación de experiencia en esto y habilidades o formación en lo otro, y esto te da un valor agregado si tú me contratas. Entonces, esto también es muy importante. ¿Cómo se visualiza en 5 años? Esto tiene que ver con la visión. Sé que es una pregunta que para algunos es como difícil de responder porque pueden pensar, digo lo mismo, digo que quiero estar en lo mismo o digo que quiero ser el gerente general o que quiero estar emprendiendo. Aquí
fíjense que esta es una pregunta donde el entrevistador busca evaluar si la persona podría proyectarse en la empresa. Si bien el mundo del trabajo ha cambiado mucho y hay tanta rotación en este momento, si las empresas, digamos que invierten mucho en los procesos de selección y buscan mirar si la persona podría proyectarse en la empresa, podría tener crecimiento, podría tener desarrollo profesional, o si es una persona que me dice en 5 años quiero estar libre viajando por el mundo y pues de alguna manera entonces no se va a proyectar. Finalmente, la aspiración salarial. Esto es muy importante. Para esto hay que investigar antes de la entrevista, ver reseñas, ver encuestas salariales, hablar con la red de contactos de mi área o de ese sector al que me voy a presentar, para hablar, por favor, importantísimo siempre de un rango, de una banda salarial entre esto y esto. ¿Cuál es ese también mínimo por el cual yo podría irme a este cargo? Aquí está esta diapositiva que les tengo donde es importante que consideren que el salario no es lo único que se negocia. También se negocia el paquete de compensación en términos de beneficios, días libres, bonos, desarrollo, ubicación, gastos de rodamiento, de traslado. Para esto es importantísimo porque la negociación es compleja, ¿sí? Conocer mis propios intereses, mis necesidades, que sea un salario que me brinde la posibilidad de contemplar o de tener la calidad de vida y el estilo de vida que necesito para mí, para mi familia, y que voy a estar feliz con esto, ¿cierto? Conocer el mercado salarial, no temer expresar una aspiración alta que pueda ser realista. Si yo me ganaba menos, pero acá tengo una aspiración más alta porque he investigado el mercado y ahí está más alto, de acuerdo también a mis habilidades y a la competencia que tengo que tener frente a ese rol, lo puedo justificar, y mientras esté negociando, insistir en ese entusiasmo que se tiene por la posición. Aquí hay otras preguntas que no las voy a mencionar. Si quieren tomar pantallazo, está perfecto. Hay unas preguntas para unos niveles gerenciales, de gerencia alta, gerencia media, profesional. Hay unas transversales a todo. Y pues importante como contemplar como los diferentes bancos de preguntas o fuentes de preguntas para entrenarnos mejor. Por ejemplo, aquí hay preguntas relacionadas con liderazgo, con mi metodología para la planeación estratégica, con mi trabajo colaborativo, con la forma en que reacciono frente a situaciones o que me puede generar ira. O sea, son muchas cosas que pueden hacernos de otra manera. Bueno, finalmente hay otras cosas claves que les quiero dejar acá en cuanto a recomendaciones y reflexiones finales, y es revisar y utilizar adecuadamente su lenguaje verbal y no verbal, no ser tan parcos, no estar como tan tiesos, o de pronto ser extremadamente expresivos, regularse, responder con naturalidad, con honestidad, prepararse en los diferentes temas y posibles preguntas, como justamente vimos ahorita con el método SOAR, ¿cierto? Situación, obstáculo, acción y qué resultado ocurrió después de este esquema conductual. Intentar alinear su perfil y objetivo profesional con ese perfil y necesidades del cargo y de la compañía. Tengan claros sus logros, sus aportes a las compañías donde han trabajado. Si tienen entrevistas virtuales o remotas, ojo con lo que les dije al inicio, asegurarse de contar con los recursos tecnológicos óptimos para presentar la entrevista, hacer preguntas interesantes al interlocutor o reiterar al finalizar su interés por la posición. O sea, cuando nos digan tienes alguna duda, alguna pregunta, no decir no, gracias, todo bien, chao. No, hay que preguntar algo, hay que generar alguna expectativa o decir, mira, sí, tengo una duda, sería una nueva posición o voy a suceder a alguien, cuáles son los retos para este primer trimestre en el cargo. O sea, hay muchas cosas, digamos, como por cubrir, ¿cierto?, sobre la vacante, y hacer anotaciones sobre la información que me dieron en la entrevista para autoevaluarme al final en mi desempeño. Ahora, estas reflexiones finales de la diapositiva que acabo de colocar son más ligadas a los procesos de selección de cada uno y a la situación que pueda estar viviendo cada uno, bien sea de desempleo o de búsqueda de otra oportunidad, estando vinculado actualmente. 1. Apliquen bien, es decir, postúlense a vacantes a las que su perfil se ajuste en un alto porcentaje. Si yo aplico a todo y mando 1000 hojas de vida, no va a ser alta la probabilidad de que me llamen. Hay que ajustarme muy bien a ese perfil. Por otro lado,
están las habilidades sociales, ¿no? Y de comunicación. Escuchar con efectividad. Si yo no escucho, empiezo a responder de manera no acertada y a explicar más allá de lo que me están preguntando y eso puede ir en contra mía. Entonces, muy asertivo, muy acertado también, no anticiparme y escuchar. Por otro lado, esto es muy importante y se los digo ya desde la valía de cada uno como candidato. Los perfiles de ustedes son supremamente valiosos. En Vázquez Kennedy tenemos ejecutivos de muchos perfiles y profesionales que tienen un alto valor y a veces no lo saben promocionar. Entonces aquí tengan presente, por un lado, esa valía personal, todo lo que son las creencias sobre mí mismo, ¿no? Mi autoestima, mi autoeficacia, o sea, que yo tengo esa percepción de que soy capaz de lograr esto y de obtener lo otro, y el valor que tengo como candidato, digamos que se engloba en mis logros, mi perfil, mi potencial. Y si yo soy consciente de ese valor, junto con otras habilidades, por ejemplo, de comunicación, pues voy a poder venderme exitosamente en la entrevista. Y finalmente, recuerden que la entrevista y el proceso de selección en general también es esa oportunidad para que ustedes evalúen y decidan como candidatos si esa oferta laboral y la empresa, su cultura, lo que me ofrecen, lo que yo he visto ahí, se alinea con mi objetivo profesional y con mi momento de vida. ¿Listo? Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Le daría la palabra a Dianita, nuestra gerente comercial, coach y también consultora de nuestra compañía, para ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quisiera mencionar. Adelante. Gracias, Alejita. Pues como les dijimos en un inicio, pueden poner todas sus preguntas aquí en el chat. Hasta el momento no hay ninguna pregunta, Ah, bueno. Alejita. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre O todo lo algún que, comentario, y sí, sobre sobre todo el lo que Aleja espacio. nos acaba de Y si contar, algún comentario, Sí, y lo como pueden somos poner aquí en el pocos, chat. si quieren abrir el micrófono, pues adelante, ¿cierto, Diani? Pues, Sí, Alejita. o algún comentario adicional. Bueno, aquí nos abrió el micrófono. Dayana, abriste el micrófono, adelante. Ay, sí, gracias. Gracias, Alejandra, por la información muy valiosa, la verdad, para prepararnos. Y te tenía una pregunta, cuando, Dale. por ejemplo, uno va avanzando en ciertos procesos, Ujú, que ya ha tenido diferentes entrevistas o algo, y ya, digamos, llega la parte en que le dicen, mira, ya toca la entrevista con el gerente o con así con ujú. el jefe. ¿Qué de pronto estrategias o es importante tener en cuenta ya, digamos, en esa parte que uno siente que ha avanzado y que, bueno, ya En he esa estudiado mi hoja de etapa. vida? Sí, exacto. Que tener ahí en cuenta que ya es como uno dice, uy, ya voy llegando a la cúspide. Ok, ok. Bueno, ten en cuenta, o sea, que ya cuando uno llega a esa final, por decirlo así, y ya es la entrevista con el gerente general, muchas veces ahí ya no va a validar ese gerente tus competencias, tus habilidades, tus conocimientos. Eso ya se validó, ¿sí? Entonces es un tema, puede ser en doble vía. O uno, que él quiera o esta persona quiera saber cuál es esa empatía y ese clic o ese feeling que hace contigo como potencial colaborador de su empresa. ¿Listo? Entonces es importante es ahí ir como muy empático, como muy abierto a la conversación, pero también tener muy clara, por si nos resulta un gerente demasiado técnico, así sea ese nivel de presidencia, tus cifras, tus indicadores, tu mayor logro y sobre todo como lo que puedas cubrir de mayor impacto que hayas tenido en tus trabajos frente a ese rol o a esa vacante. También el tema de por qué te interesa trabajar con nosotros. Eso te lo puede preguntar. Entonces, mirar muy bien la empresa, estudiar muy bien la empresa para alinear esos intereses y esas motivaciones que tú tienes con ellos, el valor agregado que les puedes dar, ¿sí? Ya un nivel, digamos, de presidencia es, claro, tengo muy claras mis cifras, mis indicadores, no puedo irme sin eso, pero créeme, Dayana, que a ese nivel ya es un tema más de empatía. ¿Listo? Y de feeling. Y lo he visto en mis candidatos y en mis usuarios que dicen, mira, ya me dijeron que es el feeling que yo pueda tener con esta persona. Entonces ahí, eso ahí ya es como más complejo y para ti y para todos, Dayana, hay una recomendación y es que a veces dicen como quedé en la final o no paso de la terna, ¿sí? Y esto no es porque yo sea un mal candidato, o sea, si yo llegué hasta ahí
yo soy un muy buen candidato. Lo que pasa es que el proceso de selección no solo lo define una entrevista, lo definen muchos pasos y herramientas de evaluación, donde se hace como digamos, una evaluación global de todos esos pasos y de pronto algún candidato tuvo un punto más que lo hizo ganador de la vacante, ¿sí? Pero ya ese nivel es prepararte muy bien con tus cifras, tus indicadores, tus números, tu potencial, pero también ir muy abierta y muy empática a la conversación, ¿vale? Vale, Alejandra, muchas gracias. Listo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, o mientras alguien quiere comentar algo, les cuento que en Vázquez Kennedy nosotros tenemos un programa muy estructurado donde hay un ejercicio de simulación de entrevista individual. También contamos con un software muy chévere, digamos, para entrenarnos y recibir feedback sobre esa preparación que debemos tener como candidatos. Entonces, bueno, dejo a Dianis ya para finalizar y les agradezco la participación a quienes se conectaron. Dale, Alejita. Pues muchas gracias y gracias nuevamente a todos por participar. Esperamos que todo lo que hoy nos enseñó Alejandra haya sido mucha ayuda para ustedes. Les recordamos que en Vázquez Kennedy contamos con diferentes programas donde los podemos apoyar a todos aquellos que estén en proceso de búsqueda de empleo, ya sea porque no lo tienen en este momento o porque están explorando nuevas oportunidades. Pueden entrar a nuestra página www.vasquezkennedy.com y desde allí ustedes pueden contactarnos o pueden contactarme a mi celular 314-487-7898. Les recuerdo, mi nombre es Diana Ruiz. Quedamos muy atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre nuestros programas y cómo podemos acompañarlos en estos procesos de búsqueda laboral o a fortalecer sus competencias desde nuestros programas de formación y desarrollo. Nuevamente, mil gracias a todos por su asistencia y que tengan una muy buena noche. Que estén muy bien, buena noche, hasta luego. Muchas gracias. Vale.